Gladys T para su nueva colección 2017, con 20% de descuento en su línea casual y fiesta. Bien, vamos a cambiar radicalmente el tema. Ustedes saben que en la jornada de ayer, desde ONAJPU, la Organización Nacional de Pensionistas y Jubilados, se llamó a una marcha que fue muy bien acompañada, reclamando en estos tiempos de rendición de cuentas, además, un aumento de las jubilaciones y de las pensiones. Hay números que son, bueno, demasiado elocuentes. El 70% de los jubilados en nuestro país cobra entre 10.000 y algo más y 22.000 pesos. 130.000 jubilados ganan 10.000 pesos. No sé cuántos ganan por debajo, pero hay también otro tanto que gana por debajo. ¿Cómo vivís con esos números en nuestro país? Bueno, solo lo puede saber ese malabarismo o ese equilibrio que tienen que hacer quienes están en esa situación. Saben que esto se vincula además con muchos temas. Está la cuestión presupuestal, ¿no? Está la cuestión, bueno, la primera infancia es un escenario en el que finalmente se está mirando, se está observando, se están tomando decisiones y acciones políticas y sociales concretas. ¿Seguimos relegando a la tercera edad? Lo digo porque el Sistema Nacional de Cuidados tampoco terminó con los recursos y el apoyo que originalmente tuvo, al menos en promesa electoral, cuando va directamente también a esta población. Esa es una de las puntas. Otra tiene que ver con que estamos con un sistema jubilatorio o de previsión social que es bastante arcaico, porque empezando por la edad, la gente hoy vive mucho más años. Jubilarte a los 60... hoy te queda casi la mitad de tu vida, se hizo un cálculo, eran como 35 años trabajando y 30 que no trabajás, porque hoy la expectativa de vida aumenta. ¿Tiene lógica? ¿Tiene lógica que así funcione nuestro país, siendo un país envejecido, como además ya sabemos? Nos están acompañando para discutir estos temas dos integrantes de ONAJPU, secretario general, Daniel Baldassari, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, y Carmen Millán, secretaria de prensa. Muchas gracias a los dos. Aprovechar el tiempo al máximo. Los principales reclamos tienen que ver con las cuestiones de poder aumentar un poco las jubilaciones, ¿estamos de acuerdo? En realidad, el primer reclamo es el ajuste que se viene haciendo el extraordinario, año a año. Extraordinario, sí. Porque partimos de una base muy pequeña, sí, ¿no? De jubilaciones de 1.300 pesos. Hoy las mínimas están en 10.000. Por lo tanto, el primer punto es el ajuste de julio que todavía no nos han manifestado. ¿Que no les han pago y que se adelantó que no se va a pagar o no, qué? No nos han contestado. Un total silencio por parte del gobierno. Ese es uno de los temas. El otro, que también es fundamental y sobre todo para los adultos mayores, es el sistema de salud. Porque ahí es donde básicamente la mayoría de los adultos mayores deja gran parte... Los copagos, los tickets, los medicamentos. Los copagos, las esperas con los especialistas. Nosotros apuntamos a un cambio de modelo de sistema como estaba enunciado, ¿verdad? Y que no se ha logrado. Entonces, nosotros siempre decimos, del sistema de salud somos la población de la cual más dinero reciben los empresarios privados, porque la cápita es mayor, sí. y los pagos de bolsillo a través de los tickets de medicamentos que dejan los adultos mayores es enorme. Pero fundamentalmente el tema de las mínimas, que como tú bien decías, ¿quién vive hoy con 10.000 pesos? Antes de que digan, bueno, pero antes era mucho menos. Sí, está clarísimo que antes era peor. De todas maneras, estamos en un escenario en el que, aun cuando mañana se decretara un aumento del 15%, ponele que sería una locura, ¿no? Para las jubilaciones mínimas, ¿a cuánto llegamos? ¿Y con eso podés vivir también? O sea, por eso estamos en una etapa del proceso que es difícil de cómo poder visualizar, sobre todo el que está ahora en esa etapa. Por ahí si vos tenés hoy 40, decís, cuando me toque a mí capaz que la cosa ya aceleró. Pero hoy están los ancianos y los adultos mayores, hoy con estas realidades y estas necesidades. ¿Qué ibas a decir, Diego? Lo que digo es que para mí el tema de la ancianidad es una prioridad
que el Estado dentro de las políticas públicas la quiso aplicar, no ha dado respuestas y entiendo que por más no que hay antes... presupuesto. Por más que... Sí, está bien, pero depende de cómo manejás ese presupuesto o cómo manejás el gasto público. Si vos derrochás dinero, gastás en otras cosas que de repente no son necesarias, a ver, millones de dólares, 70 millones de dólares para hacer carreteras, para inversión, para UPM, y no le mejorás la canasta, o sea, en relación el salario o la jubilación en razón de la canasta y lo que cuesta hoy comer, vivir, mantenerse, Subsidiar, sustentarse. por ejemplo, así como por ejemplo el boleto es más barato para pero que, no que le sea con la alcanza. canasta básica también. Pero no le alcanza porque la inflación, la suba de la canasta básica, los precios diarios, el presente de hoy lleva a que, si bien el 15% será poco, ¿Estarías es dispuesto algo. a pagar más impuestos? Por ejemplo, al IRPF y a la franja que a vos te quepa. Yo no estoy dispuesto a que se creen poder... más impuestos, estoy dispuesto ¿Y cómo? a que se gestione mejor el gasto, gestión de gasto. Solo gestión es lo que el problema. Y si estamos tirando plata por un montón de lugares. El tema es de fondo, porque tú estás en un país donde la cantidad de personas que están aportando cada vez es menos. Como tú bien decías, hay 500 personas que tienen más de 100 años en Uruguay, entonces cada vez se está viviendo más. En esta rendición de cuentas hay que agregar 100 millones de dólares más de déficit que tiene el BPS, que no estaban previstos. Entonces me parece que es tentador la postura de Durán de decir, bueno, repartamos más equitativamente, todos queremos eso. El punto es cómo lo hacemos. ¿Qué opinan ustedes de lo que se queda siempre trancado ahí, que es la reforma de la caja militar, Bueno, que ha estado en estos días? Porque allí se va bastante dinero, ¿no? Anual. 470 Sí. millones. yo creo que efectivamente, como se ha dicho, el tema de la seguridad social es un tema muy amplio. Nosotros lo vemos como un derecho humano fundamental, o sea que el problema es cómo vemos el problema. Si lo vemos como algo de que el jubilado ya fue y por lo tanto no hay que considerarlo y todo eso, y no lo vemos desde el punto de vista de que la sociedad tiene una oportunidad de dar un paso hacia adelante, de ver cómo supera las actuales dificultades que tiene, porque está bien, muchos nos dicen, ¿no? Sí, se ha multiplicado por tanto la jubilación mínima, pero también es cierto que arrancamos un piso muy bajo. Sí. Y lo otro es, no admite ninguna discusión que con 10.000 pesos no se puede vivir. Nadie puede pagar todo lo que es el gasto de salud. Porque si se enferma ya no llegamos a fin de mes. El gasto de salud, lo que tiene que ver con el alquiler, si hay que pagar un alquiler, ¿no? Y la alimentación, que siempre a la edad de la jubilación se requiere cierta alimentación que generalmente cuesta un poco más. Quiere decir que el problema es global. Esto tiene que ver con cómo es la seguridad social. Hace 20 años se aprobó una ley, la 16.713, que generó una situación que pasado 20 años vemos las consecuencias. Lamentablemente, en seguridad social las consecuencias se ven a mediano y largo plazo. Entonces hoy tenemos la mesa servida, como se dice, para discutir absolutamente todo. Puede haber cajas, hay que verlo como una oportunidad, ¿no? Claro. Puede haber cajas, como tú decías, la caja militar, que no ha sido reformada, es la única que no ha sido reformada. Por lo tanto, el sistema en su conjunto requiere reformar esa caja e incorporarla al conjunto como una política general. O sea, que no haya una caja que, por ejemplo, la tasa de reemplazo de la caja militar es el 100% de lo que se gana en actividad más un plus. En el caso de la seguridad social servida por el BPS, tú tienes que tú decías, ¿no? ¿Por qué 30 de trabajo, 60 de edad, jubilarse? Primero, la vida ya le pasó por arriba a eso. Nadie se jubila con menos de 64, 65 años. Porque la gente no se puede retirar a esa edad. No, se queda. En el Estado todo el mundo se queda hasta los 70 años, porque no le conviene. ¿Por qué? Porque la tasa de reemplazo que tiene el que se jubila es un poquito más de la mitad en algunos casos. En el caso no vayas de la no vayas a trabajar después de jubilada, porque no se puede, porque el BPS, ¿no? Lógicamente. ¿Y cómo hacemos para vivir? Eso es algo que hay que ver realmente, ¿no? Porque que el jubilado no pueda trabajar, se entiende, pero bueno, si no alcanza, ¿de qué vas a vivir? ¿Te condenan a trabajar en negro? No sé, alguna vuelta hay que encontrar. Si me permitís, yo quisiera agregar a lo que planteaba el señor, ¿no? Hablaba de la gestión, de no pagar más impuestos. Sí. Yo estoy de acuerdo con eso. Ahora... ¿Con no pagar más impuestos? No, yo creo que no sería necesario. Alcanzaría, por ejemplo,
que los empresarios aportaran igual que los trabajadores. En este país los trabajadores aportamos un 15% de nuestro salario y cada empresario aporta la mitad, un 7,5 por cada trabajador. Ya con eso... Bueno, pero tiene otros impuestos, sí, ¿no? Bueno, está, pero, ¿viste? No es el pero único. estamos hablando de la seguridad social. Y estamos hablando de que la seguridad social nos cubre desde antes de nacer hasta que nos morimos, ¿verdad? Y los que aportamos, los trabajadores previos, nos parece que es en el único país del mundo donde los empresarios aportan la mitad y donde en muchos casos tienen altas exoneraciones. Entonces, no hay que aumentar impuestos, a veces hay que sacar esas exoneraciones. Ustedes saben que la postura de la Organización Mundial de la Salud sobre los temas de por ejemplo, maltrato al adulto mayor, al anciano, remite no solamente a lo que a veces podemos ver o escuchar, que es violencia física, violencia psicológica, hasta violencia económica, ¿no? Porque muchas veces si se pierden algunas capacidades, el familiar ese, ¿no? Hace con tus cuentas lo que quiere, si hay algo de cuenta y no sos un jubilado de 10.000 pesos, ¿no? O aún así también te puede pasar. El punto es que hay dentro de lo que es el marco de maltrato, como lo establece la OMS, hay una violencia que no es tangible y que ha venido ocurriendo durante todo este tiempo. También pasaba con los niños. Hoy se visibiliza. Hoy hay muchas formas de concebir lo que es la protección del niño. Hasta hay un código que protege al niño y al adolescente. No vemos esto en lo que remite al adulto mayor. ¿Por qué? No hacer nada como sociedad, no va solo para los parlamentarios esto, ¿no? No hacer nada como sociedad frente a jubilaciones de 10.000 pesos, frente a otro tipo de vulnerabilidades a las que están expuestos el adulto mayor, me parece que es una forma también de maltrato o complicidad en eso. Tenemos una psicóloga en este momento en el móvil con nosotros que nos está acompañando, Diego Travieso está con ella. Vamos a agradecerle a Rosana Valmeli que esté con nosotros hoy para hacer un aporte desde la psicología, desde algo más emocional, si se quiere, de todas estas realidades. Hola Victoria, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Efectivamente, estamos con una especialista en calidad de vida en la tercera edad, Rosana Valmeli, a la cual le agradecemos mucho. ¿Cómo te va, Rosana? Muy bien, ¿y a ti? Bien, estamos escuchando muy atentamente tu reflexión, Victoria, y vos hacías que sí con la cabeza, Rosana. ¿Discriminamos a la persona mayor? Sí, totalmente. Hay una discriminación que se llama edadismo, ¿no? Es la discriminación por edad y hay que tratar de construir un nuevo paradigma con respecto a las personas mayores. Que de ahí yo venía escuchando todo lo que ustedes estaban hablando, de ahí parte todo lo demás, ¿no? Todos los demás tipos de maltrato, el dinero, la falta de las jubilaciones, todo eso. Pero primero tenemos que construir como sociedad, ¿no?, un valor hacia la persona mayor que hoy en día no existe porque no es visible. Claro. ¿Pasa la dignidad solamente por los 10.000 pesos por mes o en Uruguay de alguna manera necesitamos verlo de otra realidad, el tema de la tercera edad? Porque no es una mala noticia el envejecimiento, ¿no? No, totalmente. Yo cuando escucho decir que es una mala noticia, al contrario, es una muy buena noticia, porque eso habla de que tenemos una buena calidad de vida, por lo tanto es muy positivo. Pero la dignidad pasa por un montón de otras cosas, como recién decía, por la discriminación, por el abuso patrimonial, por el abuso psicológico. Eso también atenta contra los derechos humanos. Y eso a veces no lo hacemos tan visible como lo otro. Victoria, te estamos escuchando. Sí, ¿cómo se debería dar este proceso desde tu experiencia? Porque muchas veces termina siendo esta discriminación positiva el intento desde las políticas públicas por generar conciencia. ¿Pero qué debería ir primero? Porque la discriminación o el no ser conscientes del valor y de las vulnerabilidades del adulto mayor arranca en casa. Arranca cuando, exactamente, por 1000 razones te decís a ti misma que no, que tu madre o tu padre en casa va a complicar el ambiente familiar y entonces, ¿no?, terminamos llevándolo creyendo que es lo mejor. Y en algunos casos será así. En muchos otros me lo cuestionaría. ¿Por dónde arranca la cosa? ¿Es un presidente que regala tablets o es la familia? ¿Por dónde arranca?
No, yo desde mi opinión personal, creo que arranca por la educación y arranca desde casa. O sea, yo tengo que dar un ejemplo. Por ejemplo, si soy madre y tengo un hijo, bueno, yo y convivo con un familiar, un adulto mayor, tengo que demostrarle con mi ejemplo que lo trato bien. Porque si no lo trato bien y con respeto y no lo cuido y no lo valoro, ¿sí? De alguna manera es lo que le estoy transmitiendo a esa nueva generación. Tiene que haber más solidaridad intergeneracional, que es lo que nos llama también Naciones Unidas hoy en día, ¿no? Y esto es un trabajo entre todos, una construcción social de todos. Pero sí, indudablemente no podemos esperar que todo venga a nivel de Estado, sino de cada uno. Justamente ahora era lo que estaban hablando los disertantes, de que todos, cada uno individualmente, tenemos que tener una concepción positiva acerca del envejecimiento, porque todos vamos hacia ahí. Parece como que no fuéramos hacia ese lugar. Claro, pero permitime también una cosa, porque a veces con las mejores intenciones el péndulo se nos va al diablo, ¿no? Entonces, de qué horror, no quiero envejecer, a qué divino voy a envejecer, vamos al término medio, no todo lo que, ¿no? O sea, hay un montón de aspectos que no nos gustan del paso del tiempo, que no significa que vayas hacia un camino de destrucción total, pero sí vamos hacia un camino que todos sabemos dónde termina. Entonces, para aceptarlo como es, ni demonizar a la vejez, ni tampoco, como ahora muchas veces uno escucha desde algunos postulados, incluso también de especialistas y psicólogos, de que envejecer es lo máximo. Me parece que tomarlo como es y en un término medio me parece que es lo más acertado, ¿o no? Sí, yo creo que es tomarlo como parte natural de la vida, ¿no? Del ciclo de la vida y ver la parte positiva de eso, qué tiene de bueno, qué tiene de positivo. Y después sí, yo trato de tener una mirada positiva porque hacia ahí vamos. Sí, claro, en nuestro país y también depende de cada uno y la actitud con la que cada uno se prepare para el envejecimiento. Hoy en día nos ayudan a prepararnos para como niños, como adolescentes, hasta nos dan herramientas hasta cómo tenemos que ser padres, pero no nos preparan para envejecer. Y eso ahí estamos en un debe muy grande como sociedad. Bien, pero ¿percibís tal vez que se empezó a hablar del tema? Que antes directamente ni siquiera sabíamos si las jubilaciones eran de 1.500 pesos o de 10.000. Ni siquiera estábamos muy al tanto de cuáles eran los procesos emocionales y psicológicos que atraviesan al adulto mayor. Hoy se habla, ¿no es un primer paso? Sí, sin duda que estamos muy avanzados porque es una preocupación mundial. O sea, hoy en día que todo el mundo sabe que en el 2050 vamos a tener un 25% o un 30% de personas mayores de 65 años. Entonces, desde ese contexto hay una preocupación del Banco Mundial, desde distintos organismos internacionales que evidentemente se preocupan por esta temática y tienen que hacer gestión y políticas para poder contener todo esto que va a suceder y que no lo podemos evitar. Eso es lo que creo que tenemos que trabajar, es la aceptación. No podemos evitar el envejecimiento. Desde tu experiencia, la última pregunta, ¿no? La mayoría de las respuestas frente a la pregunta si tenés ganas de jubilarte de las personas que llegan a esa edad, ¿cuál es? ¿Sí o no? La mayoría de las personas se quieren jubilar. Ahora, cuando se jubilan, ¿qué pasa? Yo, como le digo, esa luna de miel, que bueno, ya descansé, los que podían pasear, pasearon. Ahí es como que, es esto que les decía al comienzo, no hubo una preparación para esa etapa. Entonces se genera un vacío muy grande y no nos olvidemos que es la población, luego de los jóvenes, donde el índice de suicidio es el más alto en Uruguay. Entonces, ¿por qué? Porque no nos preparamos para esa etapa. Entonces, en no estar activos, en no pensar en envejecimiento activo, luego nos ayuda y colabora a que nos deprimamos. Exacto. Bueno, claro que un envejecimiento activo depende de muchos factores, ¿no? No solo la propia persona y sus propios intereses, pero también la infraestructura que tengas, que exista donde tú vivís, que te permita interactuar con la sociedad activa, ¿no? Eso es fundamental. Hoy en día yo creo que lo que no hay es como visibilización de la cantidad de lugares que hay, por ejemplo, que a través de la Intendencia, que son gratuitos para mantenerse activo. Entonces creo que eso tendría que ser algo paulatino, que cuando nos acercamos a la edad de la jubilación vayamos viendo otras instancias, otras actividades, no para llenar la agenda, sino que le den sentido a mi vida. Entonces trabajar un poco por ahí.
de prepararme para ese momento para que no me sorprenda. Exacto. Bueno, muchísimas gracias por este rato. Diego, muchas gracias para ti. Muchas gracias, Rosana Valmeli. Muchas gracias a ustedes. Adelante, Victoria. ¿Reflexiones? Por allí está la clave, ¿no? Recuerdo algunas experiencias, quizá ustedes las tengan más claras. Creo que en el sector de la construcción, también en el caso de maestras que se habían jubilado y que pudieron volver a la actividad, al menos parcialmente, porque se necesitaba, en el caso de la construcción, haciendo docencia. Creo que ahí está la clave. ¿Cómo aprovechamos como sociedad a quienes, de algún modo, nosotros con esos 10.000 pesos o con más, descartamos de un momento a otro? Integrarlos a las actividades. Se necesita en algunas áreas personas con experiencia y retomar aquello que pasaba antes, cuando el sabio era el anciano y cuando el anciano se valoraba porque allí estaba la sabiduría y el aprendizaje para las nuevas generaciones. En una de mis profesiones hay un caso que es emblemático, que es el teatro. Digo, pensar que un actor que ha fallecido recientemente con más de 90 años, como Berto Fontana, tenía que retirarse a los 65, 70 años, es absurdo. Muchas veces los actores a esa edad llegan a la cumbre de su capacidad expresiva y es cuando más arte pueden dar para beneplácito de la sociedad. Bueno, de hecho, Molière murió en el escenario, ¿no? Actuando una de sus propias piezas. Sobre este asunto me parece que hay como distintos vectores que confluyen en una misma realidad, ¿no? A ver, por un lado, a mí me da la sensación que específicamente en cuanto a los balances de la seguridad social, es un tema de carácter más bien internacional, por algunas cosas que son notorias, claro. Las personas cada vez tienden a vivir más tiempo, a su vez los paradigmas del avance tecnológico hace que para hacer la misma tarea se necesite menos mano de obra. Los países desarrollados, Uruguay está a ese nivel en cuanto a la natalidad, tienden a tener menos... Es un desafío que tiene la humanidad, que me parece interesante que nosotros lo analicemos desde ese punto de vista. Ahora bien, sobre el asunto en particular, ¿cómo se atan dos argumentos que dijo el especialista recién? El envejecimiento, que muchas veces es visto como una mala noticia, debería ser visto como una buena noticia, y habla de ahí que hay entonces una buena calidad de vida. El envejecimiento de la población, no tanto a nivel personal, el dato general de que es una población envejecida. Como un dato de solidez, no de... un dato bueno, no malo, de solidez, no de debilidad, de fortaleza, no de debilidad. ¿Cómo lo viven ustedes, desde la acción de ONASPO en particular, este asunto? Porque parece darse de bruces, lo digo para escuchar la opinión de ustedes, ¿no? Con el reclamo de mejoras en cuanto a las jubilaciones. ¿Y cómo se ata con otro hecho que también es objetivo, y es que en el Uruguay en los últimos años ha aumentado el salario, y eso provoca, porque la Constitución así lo exige, que en esa misma proporción aumente las jubilaciones? Es notorio que han aumentado. Entonces, ¿dónde radica el problema? Para que lo entienda todo el mundo, porque la economía anda bien, el salario anda bien, y ustedes igual salen en la calle. ¿Por dónde pasa el asunto? ¿Se entiende? Por supuesto que se entiende, si me permitís. Sí, claro. Se entiende porque, obviamente, con 10.000 pesos, vuelvo a repetir, no se puede vivir. Si bien aumentó, si bien han aumentado, si bien han habido los ajustes que hoy reclamamos extra a mitad de año, no sigue sin alcanzar. Pero a su vez, digo, la calidad de vida del adulto mayor no solamente pasa por eso de que no se puede vivir con 10.000 pesos. No se puede vivir si vos no tenés desde las instituciones médicas políticas dedicadas al adulto mayor. Hoy la gran mayoría de las instituciones médicas, por ejemplo, no tienen geriatra. El médico de medicina general muchas veces no está capacitado para ver, o no lo hace directamente en el apuro de atender mucha gente, de ver cuál es la realidad de ese adulto mayor. ¿Los prestadores de salud no tienen geriatras? Muy pocas instituciones lo tienen. Hay algunas que sí. Y si tienen, tienen pocos. Y entonces, el adulto mayor necesita un tiempo para ser atendido, diferente. Porque si le das 10 medicamentos, tiene que por lo menos que el médico anotarle cómo los tiene que tomar. Porque se puede olvidar, ¿está? Eso es un tema. El otro tema es cómo mantenerse activo. Bueno, el luchar por sus derechos a través de nuestras organizaciones, de nuestra organización, es una manera de mantenerse activa. Y las asociaciones que pertenecen a ONASPO, todas tienen actividades diferentes, desde coro,
profesores de gimnasia. Posibilidades de sociabilización, digamos. Posibilidades de sociabilización y las asociaciones lo hacen. Y es una forma de que el adulto mayor no quede en su peor enemigo, que es la soledad. Y que muchas veces es condenado empezando por las propias familias. Yo estoy de acuerdo con lo que decía la psicóloga, por ejemplo. Acá hay que empezar a trabajar sobre una cultura que se perdió, un valor que se perdió. Antes el abuelo o la abuela era la número uno de la casa, la que tenía la experiencia. Hoy no es tan así, la vida se vive mucho más rápido. ¿Qué opinan? Tenemos que hacer una pausa y esto es bien cortito. ¿Qué opinan de los llamados públicos para trabajar en instituciones públicas que topean la edad hasta 40 años, hasta 45 años? ¿En qué dirección va eso? No estamos de acuerdo. Bien. ¿Alguien está de acuerdo? No. Hubo recientemente un llamado del Mides que topeaba a los 36 años. Bien, hacemos una pausa y a la vuelta, reflexiones finales, tribuna. Les recuerdo que estamos en el mes del multifocal ocupacional de Estela Ginchuk. En cualquiera de sus 7 locales, 5 en Montevideo, 2 en Punta del Este, tú vas, te compras un multifocal ocupacional, te regalan otro. Durante todo el mes de julio, no te pierdas esta oportunidad. Pausa y ya venimos. Será mejor que